Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ nhớ. El sistema respiratorio se encarga de obtener el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Primero lo hará a través de las fosas nasales que calientan, humedecen y filtran el aire que va a entrar a nuestros pulmones. El segundo punto o el segundo órgano es la faringe que regula el paso del aire hacia los pulmones. La tercera parte, que va a ser el tubo que viene a continuación de esa pequeña parte en azul, que es la faringe, tiene una parte superior que es la laringe. De todo este tubo azul, que es el que contiene las cuerdas vocales, le sigue la tráquea, que es la parte más larga, central, que es un tubo rígido que conduce el aire hacia los bronquios. Los bronquios son esa parte final que tenemos que parecen ramificaciones y terminan en una rama más finita llamada bronquiolos, que a su vez terminan en otra parte que llamamos alvéolos. Esta parte que tenemos marcada en azul en este momento es más grande, que son los pulmones, y son unos órganos esponjosos donde se encuentran los alvéolos pulmonares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Este intercambio de gases es el producido cuando el oxígeno que hemos inspirado a través de las fosas nasales pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a los pulmones para que sea expulsado. Ya sabemos que durante la ventilación pulmonar lo que hace nuestro cuerpo es inspirar para entrar el oxígeno y expirar para sacar ese dióxido de carbono. Hacia el exterior, la parte que tenemos ahora abajo se va a encontrar marcada en azul. Esta será el diafragma. En este músculo intervienen los movimientos de la ventilación pulmonar, que es donde producimos esa ventilación para que se produzca la inspiración y la expiración. Los tres procesos esenciales para la transferencia del oxígeno desde el aire del exterior a la sangre que fluye por los pulmones son la ventilación, la difusión, la perfusión y la hematosis. La ventilación es el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones. La difusión es el movimiento espontáneo de gases entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares sin intervención de energía alguna o esfuerzo del organismo. Y la perfusión es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones. Y por último encontramos la hematosis, el cual es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre, cuya finalidad es la fijación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono durante la respiración en los seres vivos. Composición del aire. El aire está compuesto por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón. También contiene vapor de agua que constituye entre el 0.1 y el 4% de la troposfera. El aire caliente suele contener más vapor de agua que el frío. Composición de los alvéolos. Los alvéolos son estructuras en forma esférica llenas de aire y de pared muy fina donde se realiza el intercambio de gases. El epitelio alveolar es muy plano y está rodeada de capilares, formando por células epitelias denominadas neumocitos o células alveolares. Por fuera de estas células hay fibroplatos que sintetizan las fibras elásticas conectivas que proporcionan soporte al alveolo y son responsables del comportamiento elástico de este órgano.
El shunt o cortocircuito sanguíneo fisiológico es definido como un incremento en la diferencia de alvéolo arterial durante la respiración con aire ambiente y es debida al shunt anatómico derecho-izquierdo o por una perfusión continuada de unidades pulmonares no ventiladas. Esto ocurre rutinariamente en la circulación bronquial y en las de las venas de Tebecio y representa un 2 a 3% en sujetos normales. El incremento del shunt puede desarrollarse a través de canales anatómicos del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo, así como por defecto del septum atrial o ventricular, un conducto arterioso persistente o conexiones arteriovenosas dentro del pulmón. Más común es el resultado del paso de sangre a través de los capilares de alvéolos rellenos con fluidos inflamatorios o atelectasiados y que están a menudo mal ventilados. El shunt podría ser considerado como una anormalidad extrema de la ventilación-perfusión, como ocurre en la perfusión de zonas mal ventiladas. El shunt es el mecanismo principal que explica la hipoxemia en el edema pulmonar severo de origen cardiogénico y no cardiogénico, y es la principal anormalidad observada en neumonías y atelectasias. La ventilación mecánica. Esta se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona que no puede o que no desea que lo haga por sí misma, de forma que mejore la oxigenación e influya a sí mismo en la mecánica pulmonar. El ventilador es un generador de presión positiva en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio. Se fuerza la entrada en el aire en la vía aérea central y en los alvéolos. El principal beneficio consiste en el intercambio gaseoso y la disminución del trabajo respiratorio. En esto encontramos dos tipos de ventilación: la ventilación mecánica invasiva, que es, o también conocida como mecánica tradicional, la cual se realiza a través de un tubo endotraqueal o un tubo traqueostomía, un procedimiento médico en el cual se coloca una cánula o sonda en la tráquea para abrir la vía respiratoria con el fin de suministrarle oxígeno a la persona, y es uno de los tratamientos habituales para la insuficiencia respiratoria. Ventilación mecánica no invasiva es la que se realiza por medios artificiales o máscara facial, pero sin la intubación endotraqueal. Ha demostrado ser una de las alternativas más eficaces a la invasiva, ya que se disminuye la incidencia de complicaciones y reduce costos. Actualmente se indica en pacientes con edemas agudos de pulmón cardiogénico e insuficiencia respiratoria epicápnica, secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva, y en inmunocomprometido que no requiere ninguna intubación de urgencia o no tenga contraindicaciones para la BMI, alteración de nivel de conciencia o secreciones, abstracciones o vómitos. La complianza es la distensibilidad. Es la propiedad que permite el alargamiento o distensión de una estructura pulmonar determinada por su cambio de volumen con la presión. Su medición puede ser útil en la fisiopatología respiratoria para intentar determinar precozmente diversas enfermedades. Como en fumadores puede detectar la futura aparición de efisema pulmonar al señalar precozmente antes que se altere el índice de Tiefenau, sus alteraciones iniciales. Para hablar de esta ley tenemos que hablar del proceso de difusión. Para hablar de esto debemos definir qué es un gas. El gas es una molécula simple que se mueve libremente. Para que suceda este proceso debe haber una fuente de energía. Esto se realiza de modo que haya un movimiento cinético constante. Son importantes todos los gases y en cuanto a esto nos referimos a oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Con la ley de Fick ya sabemos que es un proceso de difusión. Es muy fácil de entender ya que es un proceso cotidiano al que hacemos uso. Como por ejemplo tenemos este frasco de perfume y al momento de abrirlo se difunde el aire, sale el vapor del olor. Lo que queremos decir con esto es que dentro del pulmón se va haciendo este mismo proceso de difusión. Un ejemplo para el proceso de difusión es en el momento en que las moléculas sacarosas se difunden en el agua.
Como podemos ver, al momento de difudirse, en el agua se ve cómo se disuelven las moléculas sacarosas. Esto quiere decir que en el pulmón lo que sucede es que la distribución espacial de estas moléculas no debe ser homogénea, haciendo que su gradiente de concentración de todos los puntos, tanto como el agua como las moléculas sacarosas, sea distinto. Confirmamos la densidad de corriente de las partículas es proporcional a su gradiente de concentración. La ley de Henry nos dice que la concentración de gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial. Sin embargo, la fórmula nos dice que la concentración de gas va a ser igual a la constante de Henry por la presión parcial. Cabe destacar que la constante de Henry o el coeficiente de Henry es sumamente indispensable, ya que este va a depender de la temperatura y va a jugar un papel importante, ya que al igual que la presión, a mayor temperatura, menor solubilidad de gas habrá en un líquido. En cambio, a menor temperatura, mayor solubilidad de gas existirá dentro del líquido. Aquí vamos a poder ver el ejemplo entre estas dos botellas. Una está caliente y la otra está fría. Entonces vamos a proceder a hacer el experimento. Listo. Aquí podemos ver cómo la cantidad de gas se sale del contenedor frío. En cambio, si la agitamos en esta caliente, podemos ver la diferencia entre la cantidad de gas entre los dos globos. Como hubo mayor temperatura en una botella, había mayor cantidad de gas que no estaba disuelto en el líquido. Entonces, por eso se disipó mucho más el ambiente en el otro contenedor. En el otro podemos ver cómo estaba frío, había más gas disuelto en la solución y no salió tanto como en esta que sí estaba caliente y se disolvió más el aire. La ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que es la suma de las presiones totales de una mezcla, o es decir, que es igual a la suma parcial de sus componentes. Para demostrar esto, vamos a hacer un experimento, lo cual va a representar la membrana pulmonar con dióxido de carbono y un alveolo con dióxido de carbono, lo cual se va a fusionar generando un efecto dentro de la membrana pulmonar. Entonces, vamos a demostrar. En esta bolsa tenemos vinagre, lo cual representa alveolo con dióxido de carbono. Y en esta otra tenemos la membrana pulmonar con el bicarbonato. Y el bicarbonato lo que va a representar es el dióxido de carbono. Entonces, al introducir esta bolsa y sellarla, al fusionarse con el bicarbonato va a generar un efecto que va a demostrar lo que es la ley de Dalton. Entonces, a medida que se vayan combinando estos dos componentes, la bolsa se va a ir inflando. Como pueden observar, a medida que se han ido combinando los componentes, la bolsa se ha ido inflando. Y esto básicamente sería lo que es la ley de Dalton.